Claro. Ok. Me da gusto ese ejercicio que hicimos hoy, ¿no? Yo, pues, al menos hasta donde recuerdo, me esforcé por contestar las preguntas que se plantearon, cosa que no vi de parte de los interlocutores a los que se les plantearon diversas preguntas. Lo que quiero hacer también es un llamado a la sociedad, es decir, ustedes sean testigos de que la ideología de género es un movimiento hiperfinanciado. Hay millones de dólares que se mueven en comercios, en YouTube, en Facebook, en distintas instituciones, en distintas dependencias, en distintas empresas. Y esta aglomeración genera una propaganda que oculta los postulados de la ideología de género. Y cuando esto ocurre, los debates normalmente se suelen presentar en donde hay una postura pro familia tradicional que defiende con argumentos absurdos una realidad que ni siquiera ellos en sus argumentos pues son capaces de comprender, frente a una posición que se presenta como racional, como progresista, en donde están en una situación de confort porque los postulados de la ideología de género siguen encerrados en un caparazón de propaganda que hace imposible que la gente los conozca y los cuestione. Esto es de una lógica tremendamente inmoral, tremendamente totalitaria. Es una técnica de poder en la medida en que se está imponiendo, en que se están ocultando situaciones que la sociedad tiene derecho de conocer. Y por eso esa es la iniciativa y la propuesta de Unión por la Familia. Dar a conocer esto y salir del falso debate. Y yo creo que también se ha mostrado cómo cuando los postulados auténticos son planteados, la visión se invierte. Es decir, ahora vemos que los que no respondieron las preguntas, los que evitaron entrar en temas que no dominan, evidentemente, como ya se ha mostrado, los que no desconocen los términos de la ideología de género, son los interlocutores. Y los homofóbicos, los retrógradas, etcétera, etcétera, pues quedaron planteando cuestiones que no tuvieron respuesta. Segundo, se habla mucho también de diversidad. El doctor Pinto ya había mencionado la manipulación del lenguaje. Y se habla también de la diversidad sexual. En ese sentido, la ideología de género, no hay peor enemigo de la auténtica diversidad que la ideología de género. ¿Por qué? Porque la ideología de género desconoce la diversidad en la medida en que coloniza a un ser humano y un hombre no se asume como hombre, sino que va más allá y esa diversidad desaparece. ¿Por qué? Porque ese hombre ya no es hombre, es mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer ya no es mujer, es hombre. Se está derribando la auténtica diversidad porque ya no se reconoce que hay hombres y mujeres. Segundo, se habla también, y aquí yo voy a disentir un poquito del doctor Pinto, en el sentido en el que cuando dice que, perdón, del doctor Rodrigo, ¿no?, que los vientres de alquiler no implican una obligación para nadie porque hay consentimiento. A mí me sorprende un poquito esa doble lógica, en el sentido, por ejemplo, cuando se habla de perspectiva de género, se menciona en un entendimiento equitativo de la perspectiva de género, se menciona que existen condiciones sociales que, si bien no están obligando a las mujeres a asumir ciertas conductas, sin embargo esas condiciones sociales hacen que la mujer no tenga otras opciones. Y me sorprende cómo en una lógica se plantea y se reconoce esto, y sin embargo cuando se habla de legislar vientres de alquiler, del crear legislaciones que permitan la fertilización in vitro, no se vea como esas mismas condiciones, si bien no van a obligar, como no obligan las condiciones injustas que la mujer vive ahora, sin embargo sí van a generar nuevas clases, nuevas diferencias de clases, en donde hay una clase oprimida y una clase opresora. Una mujer que tiene que usufructuar su maternidad para vivir, y una clase que puede pagar por ese fruto. Eso me parece de una lógica demasiado esquiva, Y yo concluyo con esto, con esta situación. Muchas gracias, Abraham. Sí. Muchas gracias. Rodrigo. Me llama la atención que diga que no respondemos a los comentarios, a las preguntas, a los argumentos que dan, así que termino contestando las preguntas que plantean, a ver si en el video consta que creo que hemos estado respondiendo. La ideología de género como movimiento hiperfinanciado. Y aquí les hago una pregunta concreta que ya la he hecho, la he planteado en Diario de Yucatán y no ha tenido respuesta de su parte.
que quede constancia de ello. Que digan cuáles son esas empresas que están financiando, ¿sí? Con qué intereses, qué beneficios racionales van a tener utilidades de financiar esto. Y le toca al doctor Pinto en su siguiente turno hacerlo, o le tocaría, ¿no? Para seguir esta lógica de que pues no estamos respondiendo lo que nos están preguntando. Aún así, una cuestión es que hayan intereses que vean por algún aspecto que pueda resultar positivo para la sociedad y que puedan resultar negativos. Y aquí yo insisto, no han dado ningún argumento de que digan por qué es negativo o qué consecuencia negativa va a tener el matrimonio igualitario. Si hay intereses detrás, pues claro que pueden haber intereses de muy diversos tipos, organizaciones de sociedad civil, académicos, empresas, etcétera, pero que hayan intereses, interés no es igual a consecuencia negativa. Hay intereses que llevan a fenómenos positivos, hay intereses que llevan a consecuencias negativas. Entonces, que aclaren esas dos cuestiones. Uno, quiénes son, por qué lo están haciendo y cuáles serían esas consecuencias negativas de hacerlo. Dos, la diversidad como una manipulación del lenguaje y la colonización. Insisto, si es tan poderosa esa colonización ideológica, pues intuyo que todos estaríamos aquí colonizados y todos tenemos nuestro lenguaje manipulado. ¿Qué lo salvaría usted de estar libre de esta colonización de la conciencia? Y hay, por cierto, que justamente una diferencia con un autor que a mí me gusta mucho y sé que a usted también, o intuyo que George Orwell, justamente la neolengua es para que todos hablen igual. Y lo que aquí se está planteando es que no todos hablemos igual. ¿Sí? No tiene usted que compartir lo que yo pienso. Ni usted, ni nadie de los que está aquí. No tenemos que compartirlo. La cuestión está en los derechos que tienen ciertas personas. Pero no tenemos que compartir, no tenemos que hablar en los mismos términos, no tenemos que pensar lo mismo. Y yo creo que en esto diferimos, pero en muchos otros aspectos seguramente coincidimos, ¿no? Y eso es lo que hay que aprender a hacer, aprender a vivir en la diversidad y con la diferencia. Eso es importante. Que digan cómo se está manipulando el lenguaje. Con respecto al alquiler de vientres, claro que existe esa posibilidad de que en condiciones de pobreza unas mujeres se vean obligadas a hacerlo, pero eso sucede con todo, con la prostitución, con el tráfico, con la trata de blancas, con muchísimas cuestiones que no tienen que ver con esta ley en particular. Esos son otros problemas que hay que atacar de otra raíz, que tienen que ver con criminalidad, con muchas otras cuestiones que hay que combatir y que no pasa por esto, ¿no? Y además muchos de esos procedimientos son muy caros y carísimos, ¿no? Y las mujeres que deciden hacerlo generalmente tienen que tener esos recursos y demás. Pero ahora, si se le obliga a una mujer, se secuestra o hay cualquier otro lugar, otra condición para poder realizar esto, eso ya es otra cuestión que tiene que ver con ilegalidades y otro tráfico de personas que son problemas de otra naturaleza. No están estrechamente vinculadas. Y pues termino señalando que finalmente, en estas cuestiones de visión antropológica, insisto, no es contradictorio lo que plantea, lo que cita de Antonio Salgado en el artículo, porque la identidad de género efectivamente no es lo mismo que el sexo. No es lo mismo. Uno puede tener una diferencia sexual, puede tener ciertos órganos sexuales y la identidad que va construyendo ha cambiado históricamente. Eso es otra cuestión y no quiero ser reiterativo en este punto. No es lo mismo ser hombre hoy que ser hombre hace 100 años. Esa identidad de género es lo que ha estado cambiando y es lo que se está educando de manera distinta, por ejemplo, para que los hombres pues seamos también de manera distinta, seamos menos violentos, seamos menos autoritarios, seamos menos una serie de actitudes negativas que van asociadas con la masculinidad. Y si eso le parece mal que cambie, pues ahí diferimos. Y termino con un estudio de una antropóloga muy reconocida, Emily Martin, que analiza cómo incluso nuestras concepciones más básicas de lo que es la biología pasan por la cultura. Y ella cita un caso muy curioso que probablemente muchos hayan visto, la película de Woody Allen, de todo lo que usted siempre quiso saber sobre sexo, pero nunca se atrevió a preguntar, de cómo representamos incluso los espermatozoides y los óvulos, ¿no? Y ve Emily Martin muchos libros de medicina que el espermatozoide es como el hombre, el caballero que sale a conquistar así con su tropa, al óvulo pasivo que está esperando ahí a ser rescatado. Nuestra biología incluso pasa por la cultura y lo que hay que cambiar es la cultura, no la biología. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues vamos a empezar pues, respondiendo a algunos cuestionamientos que nos hacen y pues vamos a volver otra vez a la misma situación porque pues se lo vuelven a preguntar otra vez, ¿no? O sea, ¿quiénes son los de la ideología de género? O sea, ya lo respondí en la pregunta. O sea, ¿existen? Sí existen. ¿En dónde están? Están
justamente en los protocolos que ya mencionamos, en la CONAPRED, que también hace los mismos postulados, está en la iniciativa del presidente y está también en el artículo que el profesor Salgado ha suscrito. Es decir, sí existe una ideología de ese tipo, ¿sí? Por otra parte, pues efectivamente yo quisiera cerrar esto porque si no, no me va a dar tiempo de contestar todo, ¿no? ¿Sí? Primero, mencionando un poquito la novela que mencionó él, porque pues sí, también nosotros la hemos leído y coincidimos en ello, ¿no? ¿Sí? Hay una frase que dice el protagonista de la novela, que dice que la verdadera libertad es afirmar que 2 más 2 son 4, ¿sí? Es decir, que la verdadera libertad es en afirmar lo que la realidad dice, ¿sí? Y esto no es un dogma, es simple y sencillamente apegarse a lo que es la realidad, porque en esa novela se plantea de que el Estado eso planteado como una cierta libertad, pues evidentemente es falso, porque la verdadera libertad es ajustarse a lo que es la realidad de las cosas. Yo quiero, y en ese sentido yo quisiera terminar a ver si me da tiempo de poder exponer, pues ya he mencionado que yo soy ginecobstetra con 20 años de servicio activo en esa situación, y hay algo que la ciencia dice, ¿no?, en contra de lo que es la ideología de género. Que en el momento mismo en la que hay la unión del óvulo con el espermatozoide, desde ese momento, sí, hay prácticamente lo que sería, o sea, se establece lo que es el sexo de ese individuo, ¿sí? Es decir, la presencia o ausencia del brazo corto del cromosoma Y, ¿sí?, es lo que va a hacer que en un momento dado se vayan a poder desarrollar una serie de conductos, que en el caso de los hombres son los conductos de Wolf, que van a provocar lo que es la formación de las gónadas y con esto la formación de una serie de hormonas que van a hacer que estructuralmente y fisiológicamente se forme ese nuevo individuo como hombre, ¿sí?, para que cuando nace este individuo se pueda reconocer por los genitales externos que es precisamente un hombre, ¿sí? Y al contrario, en la mujer efectivamente es lo mismo que pasa, ¿sí? Cuando se desarrolla, cuando falta este cromosoma Y, ¿sí?, el brazo corto, el cromosoma Y, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Que se van a desarrollar los conductos de Müller que van a dar como consecuencia la formación de los órganos genitales femeninos con la feminización de todo eso gracias al tipo de hormonas que se están produciendo en las gónadas desde tempranamente en la gestación. Y al final de cuentas van a traer como consecuencia la formación de una niña. Lo que niega la ideología de género es esta biología. Yo en un momento dado, sí, puedo aceptar que hay algunas situaciones que son en un momento dado aprendidas culturalmente, ¿sí?, pero lo que va a determinar al final de cuentas, ¿sí?, la identidad de género y todo este tipo de situaciones que se han planteado es precisamente el orden biológico. Yo sé que alguien va a pensar, ¿y el tercer sexo existe? ¿Y los estados intersexuales existen? ¿Existen los estados intersexuales? Sí existen, por supuesto que sí, ¿sí? Existen 4 categorías en un momento dado de los estados intersexuales, ¿sí? La primera categoría es aquella niña que estaba destinada a ser niña, ¿sí?, y que en un momento dado, por un error en el metabolismo de las hormonas, ¿sí?, se masculiniza. En la segunda categoría es aquel niño que estaba destinado a ser niño y que por un error también genético va a provocarse una cierta feminización de esa persona, ¿sí? El tercero es el infantilismo sexual y el cuarto es el hermafroditismo verdadero. Estas son las 4 categorías. Pero existe, por supuesto que existen. El problema es que son extraordinariamente raros y no son un tercer sexo, ¿sí? Yo en 20 años que llevo ejerciendo la ginecología y la obstetricia, nunca el pediatra me ha dicho, oye, trae genitales ambiguos este niño. Y eso no quiere decir que no exista, existe, pero es extraordinariamente raro. Y en 20 años revisando mujeres, ¿sí?, solamente me ha tocado un solo caso de una paciente que era hermafrodita femenino, ¿sí? Entonces esto es la realidad, esto está avalado por todos los estudios, es lo que se estudia en un momento dado en las facultades de medicina, y hasta un estudiante de segundo año de medicina puede afirmar esto porque es prácticamente una ciencia dura en contra de la ideología de género. Muchas gracias, doctor. Pues me gustaría terminar aclarando un poco el concepto de ideología de género, porque igual estamos hablando de cosas completamente distintas o igual estamos hablando de lo mismo. Si por ideología de género se entiende el grupo de personas que desean
que este mundo sea un mundo más empático, más solidario y en el cual se le reconozcan a cualquier individuo, sin importar su orientación, preferencia sexual, sin importar el género, sin importar nada de lo que hemos estado hablando el día de hoy, sus derechos, entonces pues la ideología de género sería una ideología positiva, porque estaríamos incorporando a la sociedad a seres humanos que hasta el día de hoy, repito, hemos despreciado. Ahora, si ideología de género se refiere a un grupo secreto, a una logia que pacta en grandes castillos y que financia campañas mediáticas para que todo el mundo se convierta en, no sé, homosexual quizá, o no sé cuál es el temor, pues entonces definitivamente no pertenezco a ello, ni creo que exista tal cosa, porque como bien decía el doctor Yanes, no encontraría el sentido. ¿Para qué van a gastar millones, miles de millones de pesos o de dólares en una campaña de esta naturaleza? Las empresas y los capitales invierten en aquello que les produce, y no creo que esto les produzca nada en lo más mínimo. Es más, quizá lo contrario en algunos países como México. Y me da gusto que al final de este foro debate que ha organizado el Diario de Yucatán finalmente emerjan pues ciertos criterios que habían estado escondidos porque se había negado que esto tenía algo que ver con la naturaleza y sin embargo hemos escuchado de biología hasta el cansancio hacia el final, se había negado que esto tuviera algo que ver con moralidad y ya escuchamos, queda constancia de ello, muchísimas veces el tema de que esto es una inmoralidad, se dijo textualmente que es una inmoralidad. Y sí, me parece que es positivo que esto salga porque es ahí donde uno puede encontrar las diferencias y las coincidencias. Yo me permito con todo respeto decirle al señor Cardeña que tenemos menos coincidencias que usted piensa. Afortunadamente tenemos la más importante, que es el deseo de platicar y de deliberar y de comentar públicamente nuestros puntos de vista. Pero en este caso, en lo que hemos venido hablando, definitivamente tenemos muy, muy pocas coincidencias. El dilema es moral, y es moral porque tenemos seres humanos que requieren solidaridad de nuestra parte y nosotros tenemos la opción de dárselas o no dárselas. Si los calificamos como inmorales, si los calificamos como no dignos de recibir o como no dignos de recibir esta moralidad, entonces nosotros mismos estaríamos incurriendo, a mi juicio, en un acto de poca solidaridad o de poca empatía. Y bueno, se habla de la naturaleza también, la naturaleza, respetar el orden de la realidad, se decía hace un momento, y dicen en el blog de Unión de la Familia, por la familia, la verdadera libertad es afirmar que todos los seres humanos somos fruto del encuentro entre un hombre y una mujer de nuestros padres, porque la libertad nunca puede estar separada de la realidad, de lo contrario, inevitablemente nos deslizamos hacia una tiranía de unos cuantos. Lamento informarles que la naturaleza, que es la realidad, en un panorama naturalista realmente, todo lo real es natural, la naturaleza no habla, la naturaleza no nos dice cómo comportarnos, no nos dice sigan mis preceptos, la naturaleza puede ser entendida, puede ser pronosticada, podemos entender causas, pero ninguna de esas causas nos indica cómo debemos comportarnos. Y en un panorama absolutamente naturalista, incluso hay gente que cuestiona a nivel mental, qué tanto los pensamientos humanos se salen de ese orden causal, concatenado causas y efectos, y qué tanta libertad tienen el ser humano de hacer algo distinto a lo que la naturaleza determina. A mi juicio, por motivos que no da tiempo de explicar, ni es el foro adecuado para hacerlo, tenemos un margen de libertad. Pero esa libertad no es decir que 2 más 2 son 4. La frase textual, distorsionada, dice: la verdadera libertad es poder decir que 2 más 2 son 4. No decir que 2 más 2 son 4. La libertad es poder decir que sí o poder decir que no. No decir una cosa fija y no cambiarla. La libertad es hacer otra cosa distinta, y esa libertad, poder hacer otra cosa distinta, y esa libertad es la que el día de hoy está sobre la mesa. Esa libertad es la que a mi juicio tenemos que concederle a seres humanos que se la merecen tanto como nosotros, independientemente de lo que se pueda descubrir en el futuro del panorama de la libertad humana a nivel mental. Hagamos como que sí, todos debemos ser libres, todos tenemos la capacidad de autodeterminarnos, pongamos sobre la base todos los elementos para que así sea. Termino mi intervención dándole las gracias a Diario de Yucatán, dándole las gracias a Mega Media, dándole las gracias a la gente que está aquí, la verdad, la gente que nos ve, que nos lee, porque esto es maravilloso. Esto es un ejercicio de libertad y de crítica en una sociedad que lo necesita. Y finalmente, agradeciendo a personas que me dieron su consejo y su apoyo en este proceso: Ligia Oropesa, Ligia Cámara, Carolina Briceño, Teresa Salgado y Eduardo Ancona. Muchas gracias, y gracias a Mega Media.